Tratado de Versalles, año 1919. Vamos a mirar en la parte 4 y 5, que es la que nos atañe en este momento, del Tratado de Versalles, cómo mediante este documento Alemania pierde todo su dominio frente a las colonias cuando entre en promulgación el Tratado de Versalles. Más adelante vamos a verlas. Pero no solo tendrá la pérdida de su territorio, también tendrá la pérdida del poder que ejercía frente a los ciudadanos que habitaban ese territorio. Este poder será ejercido por cualquier nación que llegara a tomar el poder o a tomar ese beneficio que Alemania debe entregar. ¿Quiénes eran estas naciones? Estas naciones eran nada más y nada menos que las opositoras o los contrincantes en la Primera Guerra Mundial de Alemania o sus aliados. Pero no solo sería los ciudadanos, el territorio. También hablaría el Tratado de Versalles en su artículo 123 de los contratos realizados por Alemania para la explotación de esos territorios. Tengamos en cuenta que eran territorios fértiles en petróleo, otros en producción agrícola, y que Alemania los había adquirido pensando en explotarlos y en sacar el mejor provecho de ellos. Tendría que ceder estos contratos a la parte que llegara a ejercer el control. Pero fíjense bien, que no solamente era ceder el territorio, no solamente era perder el poder frente a los ciudadanos, no solamente era perder los contratos a los cuales había tenido derecho de explotación de ese territorio, ahora le tocaba reparar los daños causados a todas esas personas o todos esos ciudadanos, inicialmente los ciudadanos franceses, que eran los que habitaban la colonia de Camerún, invadida por Alemania y que posteriormente le tocaría devolver. De esto nos habla el artículo 124 del Tratado. El Tratado de Versalles no dejó por fuera la población como los indígenas, que eran esclavizados por los alemanes y que en su tratado especificó en su artículo 127 que serían protegidos por las naciones que llegaran a ejercer el control a dichos territorios. Entonces, bueno, no siendo más, continuemos con el doctor José Cuervo, quien nos va a hablar de ciertas ciudades y cómo exactamente Alemania perdió el control sobre ellas. Continúe, doctor Cuervo. En el caso con Marruecos, el gobierno jerifiano tuvo toda la potestad de la regulación de todos los estatutos en el campo de acción de todos los alemanes que vivían en Marruecos. De este mismo modo, con el pueblo de Egipto, Alemania se compromete a no intervenir en todas las relaciones relativas que se estaba llevando con el pueblo egipcio. Alemania también, en el caso con estas potencias mundiales como son Turquía y Bulgaria, se compromete a aceptar todos los acuerdos entre ellos. Con Chatun, Alemania renuncia a favor de Japón todos sus títulos y privilegios que tenía, como eran las minas, los submarinos, los ferrocarriles, entre otros. Muchas gracias, querido doctor. Quiero darle la palabra ahorita al doctor Castro, quien nos va a hablar de China, Xi'an, artículos 134 y siguientes del Tratado de Versalles. Alemania, para resarcir los daños con Liberia y Xi'an, lo que hace es que todos estos bienes públicos que tiene Alemania en esos países decide dárselos como indemnización. Y aparte de eso, los privilegios y beneficios que tiene Alemania en acuerdos con ellos, renuncia a ellos, pero esos países siguen con esos beneficios económicos. Mientras que China, aparte de tener los beneficios económicos de los acuerdos con Alemania, también Alemania se compromete a entregarle todo el material de guerra que es incautado por parte de Alemania y entregárselos en China, en el cual los gastos son realmente cubiertos todos por Alemania. Agotada la parte 4, pasemos ahora a la parte 5, que son las cláusulas militares, navales, aéreas y terrestres. En las cláusulas aéreas, Alemania se compromete en el Tratado de Versalles
a reducir su pie de fuerza de 200.000 a 100.000 unidades. La prohibición de armamentos de tierra para derribar aviones. Le prohíben también el ingreso maniobra de sus aviones a países extranjeros, a las potencias. Y ya como cláusulas generales, la navegabilidad de los ríos que dan afluencia al mar no puede tener interferencia en las embarcaciones en la parte comercial. Y si quiere ser parte de esta actividad comercial, debe tener un permiso especial de cada sector económico de esas potencias que le permitan hacer esa negociación. Dentro de la cláusula naval, para nadie es un secreto que Alemania fue uno de los países que más perdieron en la firma de este acto. Recordemos que este país, o las fuerzas de este país, se vieron obligados a no exceder en cierta cantidad, tanto de sus activos como de su fuerza efectiva, dentro del mismo. Recordemos que lo limitaron a solo tener un máximo de 6 buques alemanes, de 6 luces cruceros, de 12 destructores y de 12 torpederos, y una fuerza efectiva máxima de 15.000. Bueno, y luego de escuchar a estos señores doctrinantes, Carta de las Naciones Unidas, año 1945, recién terminando la Segunda Guerra Mundial, en la cual también estuvo involucrada Alemania. Capítulo 9. Cooperación internacional económica y social. ¿Qué pretendía? En su artículo 55 nos dice que la Carta de las Naciones Unidas promoverá unos niveles altos de vida. Mencionan el trabajo, mencionan el progreso, mencionan la parte económica, el nivel sanitario, y no podrían dejar aparte algo muy importante: los derechos humanos. En su artículo 56 nos deja ver cómo los miembros deben de estar comprometidos en la cooperación internacional, tanto económica y socialmente. Pueden crear organizaciones especiales, pueden coordinar para que esas organizaciones sean auditadas por ellos mismos. En sí, cualquier situación que tenga que ejercer o cualquier control que deba de ejercer deberá pasar por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahorita, en su capítulo 10, pasamos a hablar del Consejo Económico y Social. Y bueno, vemos como en resumidas cuentas, el artículo 61 de la Carta de las Naciones Unidas nos trae los integrantes de ese Consejo Económico y Social, y nos habla cómo son 54 miembros que los elige la Asamblea General, y le doy la palabra al doctor Joan Cuervo para que nos hable un poco sobre ella. Las funciones del Consejo Económico y Social son varias, como toda organización, para llegar a esa misionalidad. Es trascendental pues tener, digamos, una de mayor importancia, en este caso para nosotros, es que este consejo podrá, digamos, hacer estudios o rendir informes de carácter económico internacional. Pueden ser deportivos, pueden ser sanitarios, pueden ser culturales, y lógicamente rendir ciertos informes a las autoridades que le competen, digamos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas o a interesados que intervengan en la misma. Muchas gracias, doctor Cuervo. Ahora pasemos a darle la palabra al doctor Castro, el cual nos va a hablar un poquito del procedimiento y de la votación. El artículo 67 de la Carta de las Naciones Unidas nos habla de la votación, la cual nos manifiesta que cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto y que las decisiones de este Consejo se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes. Ya desde el artículo 68 nos habla del procedimiento y nos dice que el Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social para la promoción de los derechos humanos,
este consejo también tiene como función en su procedimiento invitar a cualquier miembro de las Naciones Unidas, pero estos pueden intervenir sin necesidad de voto. También podrán hacer arreglos para que representantes de diferentes organismos especializados puedan estar ahí, pero sin derecho al voto. Bueno amigos, y muchas gracias por vernos y por haber escuchado estos dos temas tan importantes como es el Tratado de Versalles y la Carta de las Naciones Unidas en estos puntos específicos, parte 4 y 5 y capítulo 9 y 10 de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias y hasta la próxima.